Hola amantes de la ciencia, hoy vamos a hacer un experimento genial para demostrar una ley de los gases ideales. ¿Listos? ¿Has imaginado qué le pasa a una burbuja de aire que está a unos 30 metros en lo profundo del mar? La burbuja cuanto más profundo se encuentre más pequeña será, mientras que cuando asciende su volumen, se incrementa. ¿Sabes a qué se debe esto? Esto se debe a una ley de la física llamada ley de Boyle de los gases ideales. Esta teoría es utilizada muchísimo en química, donde se trabaja también con gases. Veamos otro ejemplo. ¿Correcto? Es la ley de Boyle que conocerás en su integridad. Pero, ¿qué nos dice la ley de Boyle de los gases ideales? Esta ley nos indica que cuando una masa invariante de un gas a temperatura constante es sometida a cambios de presión, su volumen cambia de manera inversa, lo que significa que si sube la presión, el volumen disminuye. ¿Lograste entender esta ley? Por ejemplo, si la presión es de una atmósfera y su volumen a esta presión es de 1 litro, entonces, si duplicamos la presión a 2 atmósferas, el volumen del gas será medio litro. Y ahora, ¿será posible replicar esto en la práctica de manera científica? ¡Seguro que sí! Para ello armaremos un equipo como el que te describo a continuación. Aquí tenemos un montaje muy sencillo, una jeringa llena de aire conectada a este tubo en forma de U, que llamamos manómetro. Observa que el lado derecho del manómetro, en forma de U, está abierto a la atmósfera. Como puedes ver, el líquido azul dentro del tubo está nivelado en ambos lados. Esto significa que la presión del aire dentro de la jeringa es igual a la presión atmosférica exterior. Ahora, acción. Miren qué pasa cuando empujo el émbolo de la jeringa. Estoy disminuyendo el volumen de aire. Fíjense cómo el líquido en el lado derecho del manómetro empieza a subir. A menor volumen, más presión. Si empujo aún más, la diferencia de altura aumenta. Esto nos muestra de forma visual y directa la relación que descubrió Robert Boyle a temperatura constante. Si reduces el volumen de un gas, su presión aumenta proporcionalmente. Lo cual se observa claramente, porque cuando cambias el volumen de aire dentro de la jeringa, la altura del brazo derecho aumenta. Ahora analizaremos lo que realmente sucede. En el inicio podemos observar que el nivel de líquido en ambos lados del manómetro en U son iguales. Para el análisis, haremos uso del principio de Pascal. Este principio establece que la presión aplicada a un fluido incompresible y confinado se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y a todos los puntos del fluido. Haciendo uso de este principio, marcamos 2 puntos A y B que están al mismo nivel. Ellos nos permitirán analizar el sistema. Vemos que en el punto A se ejerce la presión del gas, que para nuestro caso es la presión que ejerce el aire. Por otro lado, la presión en el punto B, este solo se ve afectado por la presión atmosférica. Por lo tanto, como ambas presiones son iguales, determinamos que la presión del aire es igual a la presión atmosférica. En este caso el delta H es 0. Con estos datos, podemos comprobar la ley de Boyle de los gases ideales. ¿Qué debes cuidar al hacer cálculos? Debes cuidar el cálculo de la presión del aire y luego la presión total. La presión del aire se determina tomando en cuenta 2 presiones. Una, la presión ejercida por el líquido azul. Y 2,
La presión atmosférica. La presión ejercida por el líquido azul, tomar en cuenta su densidad, la gravedad y la altura del líquido en el brazo derecho. Ahora se calcula la presión absoluta, o presión total, que es la suma de la presión ejercida por el líquido y la presión atmosférica. Finalmente se determina la presión del gas, que es igual a la presión absoluta. Ahora calculamos la relación presión multiplicada por el volumen para cada situación. Para ello, lo primero que hacemos es tabular los datos obtenidos. ¿Qué observamos? ¿Qué comprobamos? Comprobamos que el producto de la presión por el volumen siempre es constante, manteniendo constantes el número de moles y la temperatura. ¿Viste? Verificamos la ley de Boyle, que indica que el producto de la presión por el volumen es la misma para cualquier condición, siempre que se mantenga constante la cantidad de materia y también la temperatura. Antes de despedirme te mostraré una pequeña simulación respecto de la experiencia que hicimos previamente. Veámosla. Y por último, veamos cómo se comporta el gráfico de presión versus temperatura. ¿Qué curva se forma? Una hipérbola. La ciencia es increíble. Si te gustó este experimento, dale like y suscríbete para más ciencia divertida. Gracias por ver este video.